Dios fue tomado y se lo transformó en algo que no era. Este Yahvé fue transformado en el Dios omnisciente, trascendente, omnipotente. O sea que los judíos dicen, ustedes lo inventaron, nos robaron ese libro y después lo inventaron, lo que se les dio la gana. Ahora creen lo que se inventaron, problema de ustedes. Nosotros no tenemos por qué creer. Nosotros sabemos de las cosas que está escritas en la Biblia, porque es nuestro libro. Después ustedes se lo robaron, los cristianos, se construyeron todo lo que les dio la gana y así que ahora siguen creyendo todo eso que se inventaron. Cuando en enero el Papa Francisco anduvo por que hace periódicamente en la sinagoga de Roma y se encontró con el rabino principal de la comunidad judía de Roma, el rabino Riccardo Di Segni. Sonrisas y abrazos y besos. No están de acuerdo en nada. El rabino Riccardo Di Segni dijo, creo que lo tengo por acá escrito, dijo una cosa estupenda. Nosotros no recibimos al Papa, lo pueden corroborar porque me parece que está en internet. Nosotros no recibimos al Papa para hablar de teología, porque la fe no es objetivo ni tratos de debates políticos. Como diciendo, mejor de esto no hablemos, de teología no hablemos, porque si se ponen a hablar de teología, la gente entiende por qué no están de acuerdo en nada. Y la gente entiende por qué entre la iglesia romana y el judaísmo, que comparten la Biblia, no están de acuerdo en nada. La gente se va a poner a hacer preguntas, porque van a decir cómo es posible que hayan empezado con el mismo libro y después. Es obvio, porque para uno de ellos ese libro es una cierta cosa bien concreta y la otra le hizo falta inventarse algo. Igualmente precisa, pero precisa desde el punto de vista de su fantasía. Así que por eso de esas cosas ellos no hablan, en ningún término, judíos ni cristianos, entre ellos, especialmente cuando están en público. Porque incluso cuando la iglesia le dice a los judíos, ustedes son nuestros hermanos mayores en la fe, yo les soy sincero, les diría, no. O sea, le dicen igual, pero no públicamente. Yo con tu fe no tengo nada que ver. Vos me robaste un libro. Yo con la fe que construyeron sobre ese libro no sé nada, porque ese libro habla de mi pueblo, no del tuyo. No de ustedes. Habla de nosotros, de la familia de los israelitas. Esas son promesas para nosotros. Y si nosotros cumplimos con nuestro pacto, eso se cumplirá con nosotros. Pero tiene que ver con nosotros, no con el mundo de los cristianos, que es un mundo construido artificialmente. Por eso es que no discuten de teología menos públicamente, porque de otra manera la gente entiende. Y la gente no debe de entender que no estamos de acuerdo en nada. Y el debate continuó. Y llegamos a un concepto en este debate del 2016 donde el cristianismo no entiende nada. Ahora nosotros sabemos por qué. En resumen, la doctrina dice, nosotros somos los pecadores, dice el cristianismo. Porque nuestros antepasados cometieron un pecado considerado el pecado original. Nosotros nacimos manchados por el pecado original, dice el cristianismo, que este es el pecado original que trajo la muerte y el sufrimiento al mundo. Y por lo que nosotros debemos vivir con la esperanza de que a través del mediador, es decir, Jesús, nos podremos conciliar con Dios, con Él, con Yahvé, el cual Él envió a este Hijo, su Hijo, que fue enviado acá para ser torturado, asesinado, después resucitado. Podemos tener esperanza de acceder a la vida eterna que teníamos antes. Pero la eternidad en la Biblia no está. Cuando se habló del pecado original, la pregunta respondió primero el rabino principal. Acá se pone dificultoso hablar, no porque no quiero ofender la sensibilidad de nadie, porque para los judíos el pecado original no existe, porque la Biblia no está. Es por eso, él dice con razón, es dificultoso hablar de esto porque no quiero ofender a los cristianos, habiendo ahí cristianos que creen en el pecado original y pues era incómodo, así que por eso dice no quiero ofender la sensibilidad de nadie. El pecado original es un concepto que empezó a introducirse por el apóstol Pablo de Tarso en la carta a los romanos, donde dice que por culpa de un hombre, es decir, Adán, el mal fue sufriendo y vino al mundo, y que gracias a otro hombre, que sería Jesucristo, se vuelve a tener la esperanza. Así que el concepto de pecado original comienza a elaborarlo Pablo, y después lo tomará San Agustín de Hipona, y bueno, construye la gran fábula.
El biblista valdense dijo, ya sabrán que el pecado original es de la desobediencia, ¿no? De Adán y Eva. Ahora bien, en el Génesis 3, donde está el relato de esta desobediencia, y Romanos 5, la carta de Romanos escrita por Pablo, en el cual el apóstol Pablo dice que por medio de un hombre la muerte entró al mundo, no hay coincidencia. Y más bien, uno al leer a Pablo, se puede preguntar de dónde sacaron esas ideas o dónde él sacó esas ideas. ¿Se entiende? Y yo estoy de acuerdo con él. Entonces paremos esta farsa, ¿no? Empecemos a preguntar de dónde sacó esa idea desde el momento que no está en la Biblia. El católico dijo, hay que separar el concepto del pecado original del concepto clánico, es decir, que los padres han pecado o pecan y los hijos sufren sus consecuencias. Una situación de este tenor, según mi punto de vista, en el Nuevo Testamento es ampliamente contradictoria, pero también desafortunadamente es ampliada y es usada por la teología. O sea, continuamos. O si no, nos vamos a comer pizza, porque ya todo aquí está dicho. No está la palabra eternidad, no está la palabra omnipotente, la inmortalidad no está la creación de la nada y mucho menos el pecado original. ¿Y de qué estamos hablando entonces? Si eso es lo que vengo diciendo desde hace años, de un libro de historia común y corriente, con uno de los muchos libros de historia de la humanidad escribió a lo largo de su historia. Y se acabó ahí. No está el pecado original. Sino que si no está el pecado original, acá en el auditorio está Laura Fexia, que escribió un libro muy bueno de apariciones marianas, El Gran Fraude, se titula así, y también está preparando otro igualmente polémico y más incluso, en 1800, así que es un libro que recomiendo. En 1858, el Pío IX proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción, el cual para muchos cristianos significa que la Virgen María concibió a Jesús sin hacer el sexo, la cochinada del sexo. Inmaculada Concepción significa que es el único ser en el mundo de la historia a haber nacido sin la mancha del pecado original. Pero si el pecado original no existe, todos nosotros nacimos sin esa mancha. Así que por lo tanto ese dogma es un dogma que mañana por la mañana va a ser falso. O es lo mejor de las hipótesis, dogma que mañana por la mañana desaparecerá. Porque todos nosotros nacimos inmaculados, porque el pecado original no existe. 1858, en Lourdes. Barbarnete Soboris se aparece la figura femenina en el idioma, en el dialecto parenaico, que quiere decir aquella. Ella le llamaba siempre aquella. Ese después se convirtió en la Virgen, como muy bien explica Laura, cuando la iglesia se adueñó de todo esto. Y aquella dijo 4 años antes, el dogma, yo soy la Inmaculada Concepción. Ahora, si era la Virgen, sabía de lo que estaba hablando, viendo que el pecado original no existe. Y si no era la Virgen, ¿no será que lo hicieron decir a aquella lo que no dijo, porque le servía a la iglesia, que alguien velase a ese dogma? Biblia de Jerusalén. Estoy manteniendo el pacto, ¿eh? Ninguna traducción mía. Así que aquel que no esté de acuerdo conmigo, porque puede haber algunos que no lo estén, ellos discuten entre sí. Y después dicen entre ellos los sabios y después nos dicen a nosotros, los ignorantes, cuál es la conclusión. Pero que discutan entre ellos si no están de acuerdo, es decir, discutan con lo que escribieron los diccionarios, que lo discutan con la Biblia de Jerusalén, que dice que no significa omnipotente, que discutan entre ellos, porque nosotros podemos esperar, no hay ningún problema. Así que, si no están de acuerdo, que se la arreglen ellos. Y no estoy hablando de usar ni siquiera una sola de mis traducciones, lo estoy diciendo con la Biblia en la mano, lo que ya está escrito en la Biblia. Pecado original, veamos. Génesis 3. Ya saben, cuando Adán y Eva desobedecieron. Por cierto, esto viene perfecto para hablar del libre albedrío. La primera vez que Adán y Eva toman una decisión propia, se la mandan a guardar. Así que este es el libre albedrío. Es decir, te hacemos libre para decidir, pero si no haces lo que decimos que hagas, eso es libre albedrío, lo que a mí no me respecta. Disculpe, es decir, todos los dictadores del mundo dicen eso mismo. Si no haces lo que yo digo,
Y si ustedes leen la Biblia van a ver que todo gira a todo esto. Si ustedes hacen lo que les digo, yo les ayudo. Y si ustedes no hacen lo que yo les digo, pues los aniquilo, los extermino. Y esto está acá, no en el más allá, eso es acá, los exterminios. Este es el libre albedrío del Dios bíblico, que por suerte no es Dios, obviamente. Es así de simple, gobernantes simples que toman estas decisiones. Ahora bien, resumiendo, estos individuos, entre otras cosas, es de volverse autónomo desde el punto de vista de la reproducción. Eva es muy probablemente, como está escrito incluso en la literatura rabínica, se unió sexualmente con uno de ellos. Caín es muy probablemente que su hijo sea uno de ellos. En cambio, Abel es hijo del encuentro sexual entre Adán y Eva. Y después al respecto le voy a leer algo curioso que pasó con Adán cuando les presentaron a Eva. Ahora bien, digamos, la desobediencia. Biblia de Jerusalén. Aquí no se habla de un castigo para el hombre, por motivo de una falta cometida, sino más bien de una medida preventiva. Así que cuando Adán y Eva toman una decisión autónoma, los Elohim dijeron, y lo pueden leer en la Biblia, lo pueden leer, ahora el Adán se ha vuelto como uno de nosotros, en plural, nosotros. Así está escrito, ahora el Adán se ha vuelto como uno de nosotros. Ahora que no tenga acceso esto le agrego yo, o sea, que no tenga acceso al árbol de la vida. Así que por eso fuera de acá, váyanse. Se trata de una medida preventiva porque los Elohim tenían terror, miedo, de que el Adán, que ya ha entendido ciertas cosas, tuviera acceso al árbol de la vida donde se hacen otras cosas determinadas, porque se podía volver poderoso, muy peligrosos para ellos. Se trata de una acción preventiva. Así que no es algo de expulsarlo del paraíso, los expulsa para evitar que se vuelvan peligrosos y que después se pusieran en contra. Pero no termino acá. Esto en lo que respecta al dogma del pecado original, escuche bien esto, página 25, la edición del 2023 o del 2013. No hay que buscar aquí todo eso que fue dicho después. Ya sea que se trate de las relecturas bíblicas, por ejemplo, la de Pablo en Romanos 5, o de las formulaciones dogmáticas de la Iglesia, edición 2013. No hay que buscarlas acá, porque no están. Por favor, no hay una palabra que signifique Dios, tampoco hay para la eternidad, no es omnipotente, tampoco hay creación, tampoco inmortalidad, tampoco pecado original. ¿Hay necesidad de decir otra cosa? Y no estoy hablando de ninguna traducción en particular, ni de las mías. Estoy leyendo lo que está escrito o lo que escriben ellos. Desde hace un tiempo yo vengo diciendo que hago el trabajo de un idiota. Es decir, el trabajo más estúpido del mundo. Yo leo lo que está escrito y ya está. Yo leo lo que ya está escrito en un trabajo y eso es un trabajo de idiota en serio. Leo lo que ya está escrito. Bienvenidos nuevamente a su espacio de Proyecto Orión y esta oportunidad es la clase número 19 y vamos a traer más sobre malas traducciones, cuestiones del hebreo, del griego, desmontar un poquito los dogmas sobre las malas traducciones que se creen como verdad. Y en esta oportunidad, gracias al trabajo de Mystery Channel, de la administradora Marta Mesa, que ya la hemos traído al canal y hemos conversado sobre las traducciones, sobre el trabajo de Mauro Biglino, sobre el tema de lo literal y lo interpretativo en esta miniatura del video del que ves en pantalla. En esta oportunidad ella hizo dos videos traduciendo sobre dos filólogos importantes. Primero uno italiano llamado Gian Bernardo Pirodi. Esta persona es docente de literatura, profesor de lengua italiana, profesor de historia, es periodista, doctor de filología, investigador de literatura, también da un análisis de la hermenéutica del texto, etcétera, etcétera. Esta persona es una persona reconocida dentro del ámbito italiano y a continuación va a explicar sobre el tema de una palabra llamada metanoia. Metanoia se traduce como arrepentimiento, pero él hace un análisis donde en realidad no significa arrepentimiento porque viene o parte de la raíz de metamorfosis, que es un cambio. Metanoia sería meta más allá de, noia significa mente, y por lo tanto tiene que ver con una connotación de cambiar de idea, cambiar de parecer, cambiar o hacer un giro a nivel de perspectiva.
y no tanto de arrepentimiento, porque la palabra arrepentimiento tiene una connotación religiosa muy equivocada a lo que quería decir el texto. Así que, sin más nada que agregar, vamos a ver lo que dice esta persona, este profesor muy importante en Italia, gracias a las traducciones que hace Marta Mess. Lo que sería, según pienso yo, la palabra de acceso a los evangelios sinópticos, que hablan hoy en las traducciones CEI de la Conferencia Episcopal Italiana, pero también de las otras, Nueva Revisión y Nueva Diodati. Tomé sobre todo estas tres para examinar, o digamos la CEI, la traducción oficial católica por excelencia, y luego la Nueva Revisión y Nueva Diodati, que son de orientación protestante. Y se habla de conversión. Apenas nosotros abrimos los evangelios, empieza a hablar de un señor llamado Juan Bautista que llama a la conversión del pueblo y predica un bautizo de conversión hacia Jesús, un pasaje hacia una novedad mediante el evangelio. Esta palabra, que es traducida como conversión, es la palabra griega de los evangelios sinópticos, que es metanoia, que viene del verbo metanoieo, que es la misma raíz de la palabra metamorfosis, y significa cambiar de parecer, en particular cambiar de pensamiento, porque noeo en griego indica pensamiento, indica la actividad de pensamiento racional, así como metamorfosis significa cambiar de forma, metanoeo significa cambiar de parecer, cambiar de forma de pensar. ¿Y cómo fue traducido? Nosotros sabemos que la traducción del texto griego fue hecha inicialmente en latín. Entonces las primeras traducciones del griego fueron hechas en latín, no al italiano, y fueron realizadas por Girolamo, Sofrenio, Eugenio Girolamo o San Girolamo, en el 400 después de Cristo, es decir, 4 siglos después. Tradujo del griego al latín. ¿Y cómo traduce San Jerónimo la palabra metanoia, que traduce cambio de pensamiento? Bien, pasa la slide y vemos cómo lo traduce. Penitencia, que viene de la palabra latina que significa pena, dolor, tristeza, arrepentimiento. Y yo pregunto, ¿qué afinidad existe entre estas dos palabras? O sea, una quiere decir cambiar de opinión, pensar distinto, y la otra significa pena, dolor, arrepentimiento de algo. ¿Cuál es la relación? No hay relación. Yo puedo dar un ejemplo muy sencillo. Yo podría ser aficionado a un equipo de fútbol y luego cambiar de equipo y ser aficionado de uno distinto. ¿Esto significa que yo me haya arrepentido de haber sido fan del otro equipo de fútbol? No. No implica absolutamente esto. Yo puedo cambiar de opinión. Puedo cambiar de uniforme, puedo cambiar de partido, pero esto no significa que yo tenga que sentirme arrepentido o sentir tristeza. ¿Dónde está el problema? Que desde la traducción de Girolamo en adelante, desde ahí en adelante todas las personas que leemos los evangelios creemos que la gente que se va a hacer bautizar de Juan el Bautista van a arrepentirse de algo, de sus pecados. Pero esto en el texto griego no está. Esto no he sido yo a descubrirlo. Hasta un buen estudiante del liceo se podrá dar cuenta que la palabra metanoia griega no puede ser traducida con la palabra latina penitenza porque no tienen absolutamente nada que ver. Pero esto no es que lo digo yo, lo decía y lo escribía también Lorenzo Valla en 1444. El mayor filólogo y humanista que hayamos tenido. ¿Y qué decía Lorenzo Valla? En sus palabras textuales decía que fundar la teología sacramental de la confesión como la conocemos hoy, sobre la palabra metanoia griega, fundar la teología sacramental sobre un malentendido lingüístico y semántico de las Sagradas Escrituras. Malentendido lingüístico y semántico, y aquí concluyo. Esto dicho en un lenguaje exclusivamente académico, fundar la confesión sobre la palabra metanoia significa basarla en una traducción errada de la palabra metanoia, con todas sus consecuencias. Fíjense que a continuación le van a hacer una pregunta sobre la interpretación religiosa sobre la base de los textos en literal. Es decir,
Se tiene que dejar literal los textos religiosos, hay que interpretar la base literal. Esta conversación, que ya la hemos traído aquí al canal con Marta Mesa precisamente, eh, miren la forma de respuesta tan rápida y directa que hace este profesor a la hora de abarcar la interpretación sobre los textos literales, en este caso de la Biblia. Una persona del público hace un comentario. Traducir literalmente un texto religioso no es una operación inteligente. ¿Qué puedes comentar tú de esto, Gian Bernardo? Depende de qué queremos decir con literalmente. Literalmente para mí significa fielmente. Tú no puedes cargar un adjetivo, un verbo y un sustantivo de un significado que el verbo y el sustantivo no tienen. Así que mantengámonos fieles y tratemos de comprender el mensaje que el autor nos quiso dar. Además, recordemos que las religiones vinieron después de estos textos. La religión cristiana católica vino después de estos textos. Ahora vamos a pasar un poco a más agregados teológicos, en este caso de la mano del profesor Bart Ehrman. Este profesor es filólogo, profesor universitario, escritor y teólogo. Es reconocido por llevar a cabo un estudio profundo de lo que está bien y lo que está mal dentro de las traducciones, tanto de los textos canónicos, de la historia del cristianismo primitivo, y es básicamente uno de los 3 mejores del mundo por llevar a cabo una limpieza secular de todos aquellos dogmas que se han dado por encima de los textos bíblicos y ha desmontado muchas mentiras, y que esto va en la misma línea o va de la mano de Antonio Piñero. Solamente vamos a escuchar algunas tergiversaciones, montajes y manipulaciones que se hicieron en el Nuevo Testamento. Recuerden que estos videos, de su forma completa, estará en la descripción de este video, donde es un trabajo de traducción importante que hizo Marta Mesa en el canal de Mystery Channel, y con su consentimiento estamos aquí colocando algunos fragmentos de media hora, 1 hora de investigación. Si quieres saber realmente todo el video, todo el discurso y toda la enseñanza que dio tanto el primer profesor italiano como el que vamos a mostrar a continuación, puedes ingresar al canal de Marta Mesa y poder encontrar ese y más trabajo que ella ha realizado de traducción, que es mucho más profundo de lo que nosotros podemos mostrar aquí en Proyecto Orión. Así que vamos con este profesor importante de apellido Edman. Encontraron al tercer día. Esta es una anticipación de la aparición de Jesús resucitado después de 3 días. Se anticipa al inicio lo que sucederá al final. De todos modos, cuando María lo encuentra, se enoja y le dice: «Querido hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te estábamos buscando». ¿Tu padre y yo? A los escribas esto les pareció muy extraño porque Jesús no era hijo de José. Si José no es su padre, ¿por qué María dijo tu padre y yo? Entonces ellos cambiaron el texto. Algunos escribieron: José y yo te estábamos buscando. O también nosotros te estábamos buscando, para evadir el problema de José como padre de Jesús. Algunos hicieron notar a Wiseman que Jesús dijo también: respecto al día y la hora, nadie lo sabe. Mientras que él decía que llegaría en octubre durante la fiesta del Rosh Hashanah. Mientras que Jesús decía que nadie sabía la hora. Wiseman respondió que no sabía ni la hora ni el día, solo la semana. En este pasaje, que ha sido abusado por el transcurso de los años, hay un versículo interesante en el cual los discípulos quieren saber cuándo será el fin. Y Jesús dice que nadie lo sabe. En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Los copistas estaban confundidos sobre este punto. ¿El Hijo de Dios no lo sabía? ¿Cómo es posible que no sepa cuándo será el fin? ¿El Hijo de Dios no es omnisciente? Así que los copistas en este punto quitaban palabras. En los manuscritos tardomedievales, Jesús olvida decir ni siquiera el Hijo. Resolvieron el problema quitando la frase. Estas son las modificaciones intencionales. Estos ejemplos no son muy importantes, pero hay otros problemáticos en el Nuevo Testamento. Ejemplos de pasajes a los cuales muchas personas se han aferrado.
Así que permítanme que haga algunos ejemplos de modificaciones grandes e importantes. Una de las historias más famosas de los evangelios es la de Jesús con la adúltera. Y pienso que sea la más famosa porque está en cada película hollywoodiana sobre Jesús. Hasta Mel Gibson, aunque habla solo de la pasión, hizo un flashback para mencionarlo. La historia narra que los hebreos descubren infragante a la mujer mientras cometía adulterio. Van donde Jesús y le tienden una trampa. Según la ley de Moisés la debemos lapidar. ¿Tú qué piensas? Es una trampa para Jesús porque si dice que sí, contradice sus enseñanzas sobre el amor y misericordia. Mientras que si dice que la perdona, se iría contra la ley de Moisés. Entonces, ¿qué debería hacer? Él empieza a escribir en la tierra con su dedo y dice: quien de ustedes no tenga pecado, inicia a lanzar la primera piedra. Él continúa escribiendo en la tierra y poco a poco se van yendo. De uno en uno, todos van abandonando el lugar, hasta que Jesús levanta su cabeza y ve solo a la mujer. Él dice: mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te condenó? Ella respondió: nadie, Señor. Y él dijo: tampoco yo te condeno, ve y no peques más. Esta es una bella historia llena de patologías. Y hay una serie de preguntas que surgen con esta historia. Por ejemplo, si fue sorprendida cometiendo adulterio, ¿dónde está el hombre? En teoría deberían ser lapidados los dos. Pero parece que a él lo dejaron ir. Esta historia tan conmovedora y emocionante no estaba en el Evangelio de Juan. Y no estaba en ningún evangelio y en ningún libro del Nuevo Testamento. ¿Y cómo lo sé? Los manuscritos más antiguos del Evangelio de Juan no tienen esta historia. Los comentadores griegos no hablaron de esta historia por 1000 años. Alguien escuchó o se inventó esta historia y la escribió a los bordes de un manuscrito. Alguien tomó este manuscrito y pensó que la historia en los márgenes hiciera parte, así que la incluyó en el texto. Luego, alguien copió el segundo manuscrito y este a su vez fue copiado, hasta que en el medioevo la historia se volvió famosa. Al final, estos manuscritos tardíos fueron usados por la versión King James, y así llegó al inglés, aunque originalmente no estaba en el Nuevo Testamento y es una historia añadida posteriormente. Aquí va un segundo ejemplo. Estos ejemplos que estoy dando son reconocidos por todos los estudiosos. No hay ni uno solo de ellos que esté en desacuerdo sobre estas conclusiones, son fundamentales. Otro punto interesante son los últimos versículos del Evangelio de Marcos. En el Evangelio de Marcos, Jesús es arrestado y procesado por Poncio Pilatos, condenado, crucificado y puesto en el sepulcro. En el tercer día, una mujer va al sepulcro y encuentra la piedra fuera de su lugar. Y un hombre desde el interior le dice que Jesús resucitó. Le dice que avise a los discípulos que encontrarán a Jesús en Galilea, al norte, porque regresó de la muerte. Pero luego Marcos dice: ellas huyeron del sepulcro y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Punto. Así termina el Evangelio de Marcos. Ay, 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 ¿cómo puede ser este el final? Entonces, ¿Jesús apareció o no a los discípulos? ¿La mujer no lo dice a nadie? ¿No van a Galilea a verlo? Cuando los escribas copiaban a Marcos, al final leían esto y expresaban: ay, 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 ¿termina de verdad así? No puede terminar así. Entonces añadieron 12 versículos. En las Biblias de hoy encontramos 12 versículos adjuntos, a veces entre comillas, porque los traductores saben muy bien que no son parte del Evangelio de Marcos. En estos 12 versículos, Jesús dice a los discípulos que vayan a predicar a las naciones, de hacer discípulos de todas las naciones y enseñarles sus mandamientos. Y dice que sus seguidores podrán tener en mano las serpientes y que no les hará ningún daño, algún veneno. Después de esto, Jesús se va al cielo. Estos versículos son usados por las sectas de manipuladores de serpientes en los Apalaches. Alguien debería decirles mientras van al hospital que en realidad en la Biblia no estaban. Y bueno, fíjense cómo ha dado la manipulación de los textos. Y esto sin contar, por ejemplo, la historia del cristianismo primitivo y cómo surgió la primera religión cristiana, que fue mucho después del siglo I, del siglo II, del siglo III, incluso del siglo IV. Por eso es importante tomarse la investigación y el tiempo antes de dar una opinión
con respecto a una verdad absoluta, lo que tiene que ver con la religión o con el cristianismo, hay que darnos un paseo de cuáles fueron las manipulaciones, porque las manipulaciones hubo, hubo bastantes manipulaciones. Creer a estas alturas que la Biblia es infalible, eso es pasar por alto los distintos estudios de ciencias bíblicas. Y es por eso que con paciencia y con calma se dan estos videos. Recuerden que si quieren saber por completo estos videos traducidos por Marta Mesa, estarán en la descripción de este. Pueden visitar su canal y hay mucha investigación al respecto de traducciones de manera mucho más profundas. Para ver las siguientes clases que ya hemos dado, las 18 clases anteriores, te vas a ir a esta lista de reproducción. Ahí vas a conseguir todas las clases donde hemos desmontado muchas falsas creencias alrededor de la religión y también hablamos un poco del fenómeno ovni y una que otras entrevistas, entre ellas la de Marta Mesa, la vas a encontrar en esta lista de reproducción. Sin más nada que agregar, mi nombre es Simón Guardia y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.